Gabriel Rabinovich, doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET, vicedirector del Instituto de Biología y Medicina Experimental. ¿Qué es la galectina 1 y cuál es su importancia? Todos sabemos que tenemos un sistema de defensas, que es el sistema inmunológico, que se ocupa de defendernos frente a microbios como parásitos, virus, hongos, frente a infecciones que son peligros para nuestro organismo, pero también frente al crecimiento de tumores. Cuando se genera una respuesta inmunológica para poder eliminar estos microbios o para poder eliminar estas células tumorales que están creciendo, hay unas células que se llaman células dendríticas, que lo que están es censando en nuestro organismo, vigilando para poder captar dónde se genera el peligro. Una vez que se genera el peligro, estas células viajan a los órganos linfáticos, a los ganglios linfáticos o al vaso, que son órganos linfáticos secundarios, para encontrarse con el ejército de linfocitos T, que son las defensas que tienen que eliminar el microbio que entró y que tienen que eliminar el tumor. Por lo tanto, le avisan que a nivel periférico ingresó o en la piel o en los pulmones o en el tracto digestivo, en cualquier lugar del organismo, que ingresó un peligro. Ahora bien, estos linfocitos, que son el ejército que se activa, tiene que defendernos. Pero para poder defendernos se generan miles de millones de soldados de este ejército que van a ir al lugar donde se generó el peligro para defendernos. Y sin embargo, en algún momento tiene que frenarse esa respuesta. Esa respuesta no se puede perpetuar de por vida. Esos linfocitos T que ya defendieron, cuando ya se erradicó el peligro, tienen que volver a su tamaño original. Tienen que eliminarse aquellos linfocitos T que pueden llegar a causar daño y causar enfermedades autoinmunes y dañando tejidos propios. Por ejemplo, el páncreas causando diabetes o las articulaciones causando artritis o el sistema nervioso causando esclerosis múltiple. ¿Dónde se inserta aquí galectina 1? Galectina 1 es una proteína que cuando se necesita resolver esa respuesta inflamatoria, galectina 1 aumenta para poder eliminar esos linfocitos T y que vuelvan a la situación normal para volver al equilibrio. Es una proteína que trata de conseguir el equilibrio, por lo tanto silencia la respuesta inmunológica. Ahora bien, en ese caso se comporta como un héroe. Sería el momento donde uno podría decir que es la función fisiológica que tiene galectina 1, es de resolver la inflamación y devolver el sistema de defensas a la normalidad. Pero lo que se ha visto es que los tumores, a medida que van creciendo y a medida que se van haciendo más invasivos y malignos, van adquiriendo mucho más de esta proteína, van aumentando la regulación del gen de esta proteína, entonces podemos ver que se ve de 10 a 20 veces más de galectina 1, de esta proteína, a medida que los tumores se hacen más malignos. Es de una forma, el tumor usa esta proteína a los fines de evadir la respuesta inmunológica. ¿Qué significa esto? Cuando los linfocitos que se activaron van a matar al tumor, el tumor empieza a alargar altísimos niveles de esta proteína, como si fuesen proyectiles, para matar al linfocito antes que el linfocito mate al tumor. De modo tal que podemos decir que el tumor utiliza un mecanismo que es un héroe en condiciones fisiológicas para transformarlo en un villano en condiciones de crecimiento. El tumor libera esta proteína, mata a los linfocitos T y de ese modo los linfocitos T no pueden matar al tumor, el tumor empieza a crecer. Por otro lado, otra característica es que galectina 1 no solamente elimina los linfocitos T cuando es producido por los tumores, sino que hace que el tumor empiece a formar una gran cantidad de vasos sanguíneos alrededor. ¿Por qué es importante este proceso de formación de vasos sanguíneos anormales? Porque un tumor necesita mucho oxígeno y nutrientes para poder vivir, muchísimo más que una célula normal, para poder dividirse en forma descontrolada, multiplicarse, invadir nuevos órganos, hacer metástasis, y lo que hace galectina 1 es unirse a las células, que son las primeras células que forman vasos sanguíneos, que son las células endoteliales, y empieza a ramificarla de modo tal de comenzar el proceso de angiogénesis o formación de vasos alrededor. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que si en un tumor uno bloquea o silencia la producción de galectina 1, por un lado
galectina 1 no va a poder matar linfocitos T y voy a tener una gran cantidad de linfocitos que maten al tumor. O sea, voy a poder bloquear un mecanismo inhibitorio. Por otro lado, voy a poder bloquear la formación de vasos sanguíneos y entonces no le va a llegar oxígeno al tumor, voy a deprivar de oxígeno, de nutrientes, y el tumor va a dejar de crecer. Por lo tanto, hay dos blancos que galectina 1 tiene cuando se comporta como un villano, que si yo la bloqueo puedo llegar a eliminar el tumor o a producir una reducción del crecimiento tumoral. Nuestra idea es que utilizando anticuerpos monoclonales específicos que bloqueen galectina 1, uno puede aumentar la respuesta inmunológica, disminuir la formación de vasos sanguíneos y de ese modo cronificar la enfermedad, porque el tumor no va a tener mecanismos para poder escaparse y crecer. Por otro lado, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos capitalizar terapéuticamente el hecho de que galectina 1 en condiciones fisiológicas elimine linfocitos T que no tienen que causar el daño? Bueno, lo que nosotros pensamos es que si administramos, que es lo que hemos visto en distintas enfermedades autoinmunes, galectina 1, cuando el sistema inmunológico se vuelve loco y empieza a dañar las articulaciones en pacientes con artritis, o el páncreas en pacientes con diabetes, o el ojo en pacientes con uveitis, o el sistema nervioso en pacientes con esclerosis múltiple, con una variante de galectina 1, uno podría eliminar esos linfocitos T de modo tal de poder suprimir esa enfermedad que es causada por una cascada de eventos inflamatorios que está liderada por esos linfocitos. ¿Cuál es la relevancia que tiene esta investigación, estos resultados, estos descubrimientos para mejorar la calidad de vida de la gente? Bueno, en primer lugar, un proyecto, lo que quisiera yo distinguir es que un proyecto que ha comenzado desde una idea que para cualquiera significaría una idea de la investigación básica y que ha tenido en cuenta unas purificaciones, clonados de genes, mecanismos involucrados, lo cual es ciencia básica pura. Hoy en día estamos hablando de un proyecto de aplicabilidad clínica. Esto significa que puede llegar a formar parte del armamento que tenemos para distintas enfermedades, o para enfermedades neoplásicas, para cáncer, o para enfermedades autoinmunes. ¿Qué puede significar para un paciente? Por el lado de cáncer, digamos, todos sabemos que estimular la respuesta inmune específica en cáncer hoy en día es una revolución, la inmunoterapia en oncología. Desde hace algunos años hubo una gran deuda que la inmunología tenía con la oncología, y en la oncología solo se escuchaba hablar de quimioterapia o de radioterapia o de terapia con inhibidores pequeños, pero no se escuchaba hablar de inmunología. Sin embargo, desde hace aproximadamente 3 años, con el descubrimiento de los puntos de chequeo inhibitorios, que son estas moléculas que juegan un rol importante en la evasión o en el escape tumoral, si yo bloqueo estas moléculas, estimulo la respuesta inmunológica y esto puede llevar a una cronificación de la enfermedad. Esto significa que no voy a evitar que empiecen a crecer nuevos tumores, pero lo que voy a tener es un sistema inmunológico atento todo el tiempo para poder eliminar ese tumor que está creciendo. Esto es lo que significa para los pacientes. Pacientes hoy en día con anticuerpos que inhiben algunas de estas moléculas, como PD1, CTLA4, que se han descubierto en otros países, se mantienen con una buena calidad de vida, con pocos efectos adversos, algunos efectos adversos hay, pero con una mayor sobrevida, un porcentaje importante de pacientes, en muchos casos llega al 30%, en otros casos con algunas combinaciones puede llegar hasta el 40 y pico por ciento, con una buena calidad de vida y con una reducción de su masa tumoral. Todavía no tenemos una estadística muy grande, pero han pasado en muchos pacientes 3 años y se ha observado una muy buena sobrevida y una buena calidad de vida. Y son pacientes que en otras condiciones no los hubiéramos tenido en este momento. Nuestra idea es que este arsenal, que nuestro anticuerpo, por ejemplo, se pueda adicionar en combinaciones con estos pacientes que son resistentes a estas terapias, de modo tal de poder llegar a beneficiar con estas terapias un mayor número de pacientes utilizando anticuerpos monoclonales que bloquean distintos mecanismos de escape. Porque así como un ejército tiene distintas armas para poder eliminar al enemigo, los tumores
tienen distintas armas como enemigos para poder defenderse. Entonces, conocer bien al enemigo es, como dicen, el arte de la guerra. Conocer, no solamente hay que conocer al enemigo, sino que conocerse internamente qué armas puede desplegar uno para bloquear las herramientas y las armas que tiene el enemigo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio es tratar de conocer qué armas tiene el enemigo para poder contraatacar contra nuestro sistema inmune a los fines de bloquearlas y aumentar la cantidad de armas que pueden haber en este arsenal terapéutico que hoy en día la oncología tiene para poder responder a esta patología, que en realidad no es una sola patología, sino que son miles de patologías diferentes, porque cada tumor es una enfermedad diferente y va a necesitar obviamente herramientas diferentes. Por otro lado, en enfermedades autoinmunes, la posibilidad de poder tener una herramienta que aumente la cantidad, que disminuya la cantidad de linfocitos, que pueda silenciar esta respuesta inmunológica, va a ser muy bueno para poder volver a la tolerancia y a la homeostasis inmunológica y para poder evitar el daño a tejidos propios. Por otro lado, digamos, lo que vimos es que galectina 1 en forma selectiva mata a aquellos linfocitos que están causando el daño en enfermedades autoinmunes. Por lo cual estamos ante un paradigma donde podemos capitalizar galectina 1 con dos fines diferentes: bloqueándola cuando se comporta como un villano y estimulando su producción cuando se comporta como un héroe. Como en la vida misma, no todo es un héroe o un villano. Muchas cosas, muchos villanos se comportan como héroes muchas veces y muchos héroes se comportan como villanos, y así es galectina 1 en nuestro organismo. ¿Cuál fue tu motivación para estudiar la galectina 1 y para desempeñarte como científico? Bueno, yo para poder contestar esa pregunta, lo que tendría que decir primero es que yo nunca soñé en ser científico. Lo que en realidad siempre me gustó es hacer la docencia, me gustó siempre toda la vida. Yo nací en una casa donde había una farmacia de barrio en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Y siempre la salud humana era algo que se respiraba allí. No soy el típico joven que hacía experimentos con sus juegos de química en la escuela primaria o en su infancia, y en verdad la galectina me fue llevando. Todo esto fue un descubrimiento inesperado, utilizando un anticuerpo que reaccionaba contra proteínas de la retina del pollo, y que observamos una reacción cruzada con proteínas del sistema inmunológico. Ahí pudimos identificar en el año 1992 esta banda tan tenue que es tan clara, que era galectina 1, y de a poco fuimos descubriendo su función. Y quizás uno de los méritos que yo creo es que fuimos perseverando en el tiempo, más allá de las épocas políticas que pasaron en nuestro país, y que esto obviamente que explotó en forma exponencial con el apoyo tan grande que hubo en estos últimos 10 años a la ciencia, donde se jerarquizó el quehacer del trabajo científico. Una cosa que a nosotros yo siempre le digo a mis becarios que es muy importante, es que lo que trabajamos en el laboratorio le interese a otras personas en otros lugares del mundo, y que pueda llegar en algún momento a mejorar la vida y de alguna manera mejorar la construcción del tejido social en el cual estamos viviendo. Y empezar esta historia, digamos, que comenzó desde la ciencia básica, puramente básica, y que pudo llegar, o que potencialmente está llegando a la clínica, para mí también nos enseña que no existe esa división entre ciencia básica y entre ciencia aplicada, que en realidad un proyecto que está hecho desde la ciencia aplicada con rigurosidad y con solidez en el tiempo, de laboratorios de ciencia básica pueden llegar a salir herramientas que puedan contribuir a la salud humana. Para poder hacer ciencia, claramente, a mí me parece que tenemos que desterrar el paradigma de que lo que necesitamos es Leonardo da Vinci que hagan absolutamente todo. Lo que necesitamos es tener pasión y formar parte de equipos, y respetar el talento que tiene cada uno, profundizarlo, y hacer trabajo en equipo de modo tal que todos podamos aprender de todos. Inclusive poder abrir nuestro laboratorio a otros laboratorios para poder colaborar. Nosotros tuvimos la gran alegría que laboratorios de alto nivel de la Universidad de Buenos Aires y de la Argentina, de distintas
universidades del interior del país se han acercado a nosotros para poder ver cuál es el rol, por ejemplo, de galectina 1 más allá del cáncer o más allá de las enfermedades autoinmunes. Y hemos hecho trabajos, por ejemplo, en neurociencias con la doctora Janina Paschini en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, o por ejemplo en Trypanosoma cruzi en Chagas, que acaba de salir un trabajo publicado en Trypanosoma cruzi con la doctora Karina Gómez o con la doctora Estela González Capa y Carolina Poncini de la UBA, de la Facultad de Medicina, o con Karina Gómez del INGEBI en Chagas. Después trabajos en plaquetas, trabajos en distintos mecanismos que nosotros no hubiésemos podido estudiar si no colaborábamos científicamente. O sea que en realidad para mí el mensaje fundamental es que tenemos que trabajar más en equipo, que tenemos que mirar más a los que tenemos al lado, que tenemos que tratar de colaborar en una universidad que tiene referentes en cada uno de los aspectos científicos que estamos buscando, inclusive en áreas tan inverosímiles como puede ser ciencias exactas y sociales, económicas y ciencias médicas. Tenemos mucho por aprender todos juntos y lo importante es mirar un poquito más alrededor, mirarnos a nosotros mismos y en vez de cuidar nuestra quintita, tratar de generar historias un poquito más relevantes interdisciplinares. ¿Qué mensaje le darías a aquellos jóvenes, a aquellas personas que están por recibirse o a aquellas personas que están interesadas en hacer ciencia? Bueno, yo lo que diría es que haga ciencia el que tiene pasión por hacer ciencia. Que realmente el que está entusiasmado y que tiene ganas y que tiene curiosidad y que tiene ganas de hacerse preguntas, porque las preguntas son más importantes que las respuestas, que tiene el temple para poder soportar épocas de crisis y saber que las crisis van a ayudarlo mucho más que los éxitos y que las crisis los van a llevar a los éxitos y que tiene la posibilidad de trabajar en equipo y que trabajar en forma interdisciplinaria y que no le tiene miedo a eso, que realmente se meta a hacer ciencia. Yo creo que tenemos todas las condiciones en este momento sembradas para poder hacer la ciencia que deseamos. El número de becarios, el número de personas que han vuelto al país con la ilusión de hacer ciencia y de poder generar nuevos grupos de investigación, de traer nuevos esquemas de trabajo, la posibilidad de tener financiamiento y de tener especialmente la jerarquización en la opinión pública de lo que es la ciencia. Lo que hay que hacer es tratar de sostener eso, de profundizarlo, pero están dadas todas las condiciones para poder hacer la mejor ciencia y para poder modificar de alguna manera la sociedad con la ciencia que estamos haciendo y poder aplicarla. Los tiempos políticos no son los tiempos científicos, por lo tanto el desarrollo de un proyecto de investigación sólido tiene sus tiempos y el desarrollo de transferir eso a la sociedad para poder cambiarla también necesita sus tiempos. Lo que deseamos es que estos tiempos no se interrumpan, que continúen, que se profundicen muchísimo más y que se generen ideas superadoras para poder volar cada vez más alto. Lo que tenemos que demostrar es que de un país donde han surgido 3 premios Nobel en las áreas de química, medicina, como Husserl, Leloir, Milstein, tenemos la potencialidad de poder generar conocimiento que es muy importante y también tenemos la posibilidad de que ese conocimiento que es original pueda transformar la sociedad.